Cálculo integral. Unidad 3. La integral definida. Cálculo de una integral definida. Cambio de límites correspondientes al cambio de variable. Cálculo de áreas con integrales definidas. Cálculo de áreas con ecuaciones paramétricas. Representación geométrica de una integral. Fórmula de los trapecios. Fórmula de Simpson. Intercambio de límites. Descomposición del intervalo de integración. Introducción. Newton y Leibniz formularon los principios de la integración, y fueron ellos quienes conectaron la derivación con la integración a través del teorema fundamental del cálculo. Y la integral y la derivada se convirtieron en herramientas básicas del cálculo, con incontables aplicaciones en la ciencia y la ingeniería. Desde sus orígenes, el cálculo ha sido motivado por dos problemas, ambos de geometría. El problema de encontrar la recta tangente originó la derivada, y el problema de encontrar el área bajo la curva originó la integral definida. La integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas. El proceso de integración permite integrar o sumar las variaciones infinitesimales de una función en un intervalo a, b definido. En el caso particular del movimiento de una partícula, hace posible calcular el desplazamiento neto de la partícula en un intervalo de tiempo, a partir de las velocidades instantáneas mostradas durante ese intervalo. Desde un enfoque geométrico, el valor de la integral de una función en un intervalo es igual a la región delimitada por su gráfica y el eje de las abscisas. Y este será el tema de partida para el desarrollo de los temas que componen la unidad 3 de este curso. La integral definida. La integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas. Dado el intervalo a, b en el que, para cada uno de sus puntos en el eje x, se define una función f de x que es mayor o igual que 0 en el intervalo a, b, se llama integral definida de la función entre los puntos a y b al área de la porción del plano que está limitada por la función, el eje horizontal x y las rectas verticales de ecuaciones x igual a y x igual a b. La integral definida de la función entre los extremos del intervalo a, b se denota como integral de a hasta b de f de x con respecto de x. Las integrales definidas cumplen con las siguientes propiedades. Toda integral extendida en un intervalo de un solo punto a, es igual a 0. Cuando la función f de x es mayor que 0, su integral es positiva. Si la función es menor que 0, su integral es negativa. La integral de una suma de funciones es igual a la suma de sus integrales tomadas por separado. La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Al permutar los límites de una integral, esta cambia de signo. Dados tres puntos tales que a menor que b menor que c, entonces se cumple que la integral desde a hasta b de f de x con respecto de x más la integral de b hasta c de f de x con respecto de x es igual a la integral de a hasta c de f de x con respecto de x.
Para todos los puntos x del intervalo a, b al que se aplican dos funciones f de x y g de x tales que f de x es menor o igual que g de x, se verifica que la integral desde a hasta b de f de x con respecto de x es menor o igual a la integral de a hasta b de g de x con respecto de x. Cálculo de una integral definida. Para resolver una integral definida, desarrollemos el siguiente ejemplo. Integral desde 1 hasta 3 de 2x cuadrada menos 3x más 5 con respecto de x. Primero es necesario resolver la integral trazando la línea que nos permite indicar los límites de la integral como sigue. Posteriormente, basados en el teorema fundamental del cálculo, tendremos Posteriormente realizamos las operaciones correspondientes. Y omitiendo los pasos de simplificación tenemos que la integral desde 1 hasta 3 de 2x cuadrada menos 3x más 5 con respecto de x es igual a 46 tercios. Entonces, el área bajo la curva entre los límites x igual a 1 y x igual a 3 de la función dada es 46 tercios de unidades cuadradas. Cambio de límites correspondientes a un cambio en la variable. Como se vio en las unidades pasadas, para realizar el cálculo de integrales siempre existe una forma más sencilla de hacerlo. Por ejemplo, al calcular una integral indefinida, la técnica de realizar un cambio de variable normalmente es una manera para hacer que una integral difícil se convierta en algo fácil de resolver. Una vez que la integración más fácil se realiza para obtener una antiderivada, la nueva variable es reemplazada en la antiderivada por su antigua expresión variable equivalente. Sin embargo, si la integral que se calcula es una integral definida, también deberemos cambiar los límites de integración. Veamos un ejemplo. Desarrollemos la integral de 0 a 1 de 2x menos 1 a la 10 con respecto de x. Primeramente debemos identificar la fórmula que utilizaremos para integrar la función. Y como en este ejemplo tenemos una función elevada a un exponente, utilizamos. Posteriormente necesitamos identificar las partes de la integral con respecto de la fórmula seleccionada. Para este caso, b es igual a 2x menos 1, db es igual a 2 dx, y despejando dx tenemos que es igual a db sobre 2. A continuación cambiamos los límites de integración sustituyendo los originales en b igual a 2x menos 1. Y por último escribimos la nueva integral y la desarrollamos. Integral de 0 hasta 1 de 2x menos 1 a la 10 con respecto de x es igual a la integral de menos 1 hasta 1 de b a la 10 con respecto de b sobre 2. Desarrollamos. Y finalmente concluimos que la integral de 0 hasta 1 de 2x menos 1 a la 10 con respecto de x es igual a 1 sobre 11 unidades cuadradas. Cálculo de áreas con integrales definidas.
Como se ha mencionado a lo largo de este curso, la integración es la herramienta por excelencia para el cálculo del área bajo la curva. A continuación se expondrá la teoría necesaria. Si una función f de x está definida en un intervalo a, b, y suponemos que es positiva, es decir, que f de x es mayor o igual a 0, entonces la integral definida desde a hasta b de f de x con respecto de x representa el área encerrada entre la gráfica f de x y el eje de las abscisas entre las rectas x igual a y x igual a b. Por ejemplo, si la función es f de x igual a x cuadrada y a es igual a 0 y b igual a 1, tendremos que el área identificada es igual a la integral desde 0 hasta 1 de x cuadrada con respecto de x. Y desarrollando esta integral tenemos un tercio. Si suponemos que la función f de x es negativa en el intervalo, es decir, que f de x es menor o igual a 0, la integral nos proporcionará el área con valor negativo. En este caso, lo único que debemos hacer es obtener el valor absoluto del resultado. En el caso de que tengamos funciones con signo no constante, es decir, que no sea siempre positiva o negativa, tendremos áreas por encima y por debajo del eje de las abscisas. Lo que hacemos es calcular el área de las regiones asociadas a cada intervalo. Calculamos la región positiva, luego la región negativa, obteniendo su valor absoluto, y finalmente sumamos los resultados. Ahora, suponiendo que tenemos dos funciones y queremos calcular el área encerrada entre ellas en el mismo intervalo, sean las funciones f de x y g de x cuyas áreas estarán definidas en el intervalo a, b, y que además se cumple que f de x es mayor que g de x, y ambas son positivas. Para ejemplificar esta situación tenemos que f de x es igual a x, g de x es igual a x cuadrada, en el intervalo a igual a 0 y b igual a 1. El área a la cual nos referimos es el área que hay entre la gráfica f y el eje de las abscisas menos el área que hay entre la gráfica g y el eje de las abscisas. Entonces el área que buscamos es la integral de a hasta b de f de x con respecto de x menos la integral de a hasta b de g de x con respecto de x. Cálculo del área cuando las ecuaciones de la curva se dan en forma paramétrica. En matemáticas, un sistema de ecuaciones paramétricas permite representar una curva o superficie en el plano o en el espacio, mediante valores que recorren un intervalo de números reales mediante una variable llamada parámetro, considerando cada coordenada de un punto como una función dependiente del parámetro. Esto es, a menudo las coordenadas x y y de un punto de la curva se expresan como funciones de una tercera variable t llamada parámetro en la forma x igual a f de t y y igual a phi de t. Entonces tenemos y igual a phi de t y dx igual a la derivada de t con respecto de t. Por lo tanto, el área es igual a la integral de a hasta b de y con respecto de x, y todo esto es igual a la integral desde t1 hasta t2 de phi de t por la derivada de t con respecto de t, en donde t es igual a t1 cuando x es igual a y t es igual a t2 cuando x es igual a b. Cada valor de t da un valor de x y un valor de y determina un punto de la curva. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones paramétricas de la curva. A continuación se detalla un ejemplo
de una integral definida con ecuaciones paramétricas. Encuentra el área bajo la curva definida por la siguiente función entre t igual a 0 y t igual a 10. La función de t es igual a x de t, y de t. X de t es igual a 2t y y de t es igual a 3t más 4t cuadrada. Primero empezamos con la forma de la integral paramétrica y resolvemos que el área es igual a la integral de 0 a 10 de y de t por la derivada de x de t con respecto de t, donde x de t es igual a 2t, la derivada de x de t es igual a 2 y y de t es igual a 3t más 4t cuadrada. Entonces, el área es igual a la integral de 0 a 10 de 3t más 4t cuadrada por 2 con respecto de t, igual a 2 por la integral de 0 hasta 10 de 3t más 4t cuadrada con respecto de t. Desarrollamos los cálculos y entonces tenemos que el área bajo la curva es de 1483 con un tercio unidades cuadradas. Representación geométrica de una integral. Hasta este punto hemos dicho que la integral definida es la herramienta básica para calcular el área bajo la curva representada por una función f de x y delimitada por las rectas verticales x igual a y x igual a b. Sin embargo, esto no necesariamente significa que toda integral definida sea un área, porque la interpretación física del resultado depende de la naturaleza de las magnitudes que representan la abscisa y la ordenada. Multitud de fenómenos físicos, químicos, económicos o sociales se obtienen calculando el área bajo la curva de una función. Esto es, si x y y se consideran como coordenadas de un punto fijo, entonces la integral es realmente un área. Pero supóngase que la ordenada representa la velocidad de un punto móvil y que la abscisa correspondiente represente el tiempo cuando el punto tiene esa velocidad. Entonces la gráfica es la curva de la velocidad del movimiento y el área bajo ella entre dos ordenadas representa la distancia recorrida en el intervalo de tiempo correspondiente. Entonces, el número que representa el área es igual al número que representa la distancia. Esto es, en una gráfica distancia-tiempo, el área debajo de la curva sobre un intervalo representa precisamente la distancia recorrida por el objeto durante ese intervalo de tiempo. En una gráfica fuerza-espacio recorrido, el área bajo la curva significa el trabajo realizado, tanto si la fuerza es constante como si es variable. Si una curva define el caudal de agua que cae en un río, el área bajo esa curva significa la cantidad de agua que se mueve. En economía, el costo total está dado por la integral con respecto de x del costo marginal, y para obtener una única función costo total, al integrar dicha función debe especificarse una condición inicial, la cual es el costo fijo. Integración aproximada. Fórmula de los trapecios. En ocasiones, cuando no es sencillo calcular una integral de una función dada o cuando no se puede efectuar en términos de funciones elementales, es preferible hacer una aproximación al valor del área debajo de la curva utilizando métodos numéricos ampliamente conocidos. La regla del trapecio consiste en utilizar trapecios en lugar de rectángulos al hacer la aproximación del área bajo la curva. Veamos un ejemplo.
Calculemos la integral desde 1 hasta 12 de x cuadrada con respecto de x por la fórmula de los trapecios dividiendo desde x igual a 1 hasta x igual a 12 en 11 intervalos. La altura de los trapecios será la longitud de cada subintervalo entre x igual a 1 y x igual a 12, y siendo n igual a 11 intervalos, tenemos que la longitud del intervalo va a ser igual a b menos a sobre n. En este caso, sería igual a 12 menos 1 sobre 11, lo que nos daría 11 sobre 11 igual a 1. Luego, el área que se trata de encontrar se encuentra bajo la curva y igual a x cuadrada, por lo que para encontrar las abscisas es necesario sustituir cada valor de x en dicha curva para obtener cada valor de y correspondiente. En este punto tendremos una tabla con los valores de x y el correspondiente valor de y. Esos valores los aplicamos a la fórmula y la desarrollamos. Finalmente, obtendremos un área, para este ejemplo, de 577 unidades con un medio. Por integración, el resultado es de 575 con 2/3, lo que nos da un margen de error de 0.003%. Fórmula de Simpson. Otro método para aproximar integrales definidas es el conocido como la regla de Simpson. Thomas Simpson fue un inventor y matemático inglés quien, en lugar de utilizar trapecios a partir de 2 puntos, mejoró la aproximación utilizando parábolas que pasen por 3 puntos, por los cuales pasa la función. Elegimos 3 puntos, ax1, f de x1, bx2, f de x2 y cx3, f de x3. Con estos 3 puntos vamos a calcular la parábola que pasa por ahí, es decir, tenemos que determinar los parámetros a, b y c tales que y igual a ax cuadrada más bx más c pasa por los puntos a, b y c. Utilizando este planteamiento, podemos aplicar el mismo método que aplicamos para la regla del trapecio, para finalmente tener la siguiente fórmula simplificada. Veamos un ejemplo. Calculemos la integral definida desde 0 hasta 10 de x cúbica con respecto de x por la fórmula de Simpson tomando 10 intervalos. Aquí el intervalo en x es igual a 1. El área en cuestión es bajo la curva y igual a x cúbica. Por lo tanto, sustituyendo las abscisas desde 1 hasta 10, en y igual a x cúbica obtenemos las ordenadas y igual a 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 y 1000. Luego, según la regla de Simpson, tenemos el área es igual a 2500 unidades cuadradas. Por integración el resultado es 2500. De manera que en este ejemplo la fórmula de Simpson da un resultado exacto. Intercambio de límites. El teorema del intercambio de límites nos dice que intercambiar los límites de una integral definida es equivalente a cambiar el signo de la integral. Expresado esto matemáticamente, tenemos que la integral desde a hasta b de f de x con respecto de x es igual a menos la integral de b hasta a de f de x con respecto de x. Desarrollemos la integral
definida desde 1 hasta 12 de x cuadrada con respecto de x con el teorema de intercambio de límites. De acuerdo con el teorema de intercambio de límites, tenemos que la integral definida desde 1 hasta 12 de x cuadrada con respecto de x es igual a menos la integral definida desde 12 hasta 1 de x cuadrada con respecto de x. Entonces, utilizando la fórmula correspondiente, desarrollamos primero la integral positiva. Posteriormente desarrollamos la integral negativa aplicando la misma fórmula. Y finalmente comprobamos que el teorema se cumple. Descomposición del intervalo de integración en una integral definida. Otra propiedad de las integrales definidas es la siguiente. Si C es un punto interior del intervalo a, b, la integral definida puede descomponerse como una suma de dos integrales extendidas a los intervalos a, c y c, b. Expresando esto matemáticamente tenemos que la integral de a hasta b de f de x con respecto de x es igual a la integral de a hasta c de f de x con respecto de x más la integral desde c hasta b de f de x con respecto de x, donde a es menor que c y c es menor que b. Desarrollemos el ejercicio del tema anterior dividiendo el intervalo en a igual a 1, b igual a 12 y c igual a 6. Entonces tenemos que la integral desde 1 hasta 12 de x cuadrada con respecto de x es igual a la integral desde 1 hasta 6 de x cuadrada con respecto de x más la integral de 6 hasta 12 de x cuadrada con respecto de x. Desarrollamos matemáticamente y nos encontramos con el mismo resultado que en el tema anterior.